Hola, bienvenidos una vez más al programa El Ágora de José Luis Jiménez. En esta ocasión volvemos a tratar la sección de historias con mensaje. Si bien hoy no os contaré una única historia, voy a leeros una serie de capítulos que están publicados en un libro que edité allá por el año 2011, hace ya 10 años. El título es Ensoñación de chamán, donde hay muchas historias que hacen referencia a diferentes temas. Y hoy he creído conveniente leer algunos de estos capítulos porque creo que encierran varios mensajes que a todos nosotros seguro que nos va a interesar conocer. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a contar estas historias. Capítulo Más allá de la oscuridad. ¿Cuántas veces dudamos de lo que es real o ficción? ¿Estamos seguros de que lo que percibimos es la realidad o todo forma parte de un sueño? Dice el refranero popular que la realidad suele superar casi siempre a la ficción, y en verdad que no le falta razón. Discernir cuando nuestros sentimientos, sensaciones y prácticas en general son el resultado o las consecuencias de los hechos experimentados en la vida real no siempre es sencillo. A veces nos encontramos perdidos, como si estuviéramos rodeados de una extensa oscuridad que nos impidiese ver qué hay más allá y poder avanzar, sobre todo por el temor que representa lo desconocido. Existen otros niveles de existencia o planos de conciencia de los que apenas conocemos nada, y a los que solemos atribuirles una nula o escasa relevancia con respecto a nuestra vida física o material, pues todo lo que no es tangible de una u otra forma en nuestro mundo físico carece de las mínimas posibilidades de ser observado objetivamente. Es por ello que las pruebas o evidencias físicas de tales efectos, llamémosle de tipo extrasensorial, quedan restringidas a unas pocas personas capaces de asimilar o cuanto menos de contemplar de forma objetiva dichas experiencias como un hecho comprobable por ellas mismas y que, por tanto, no se sienten obligadas a convencer a nadie de su realidad. La ignorancia es el peor de los males, o eso es lo que me dicta mi intuición, pues no me considero en posesión de la verdad absoluta, ni creo que ésta esté al alcance de ningún mortal, pero de lo que no tengo la menor duda es que el desconocimiento puede llevarnos al mayor de los fracasos, a las desgracias más terribles, y lo que es peor, a sumirnos en la más absoluta oscuridad. También puede utilizarse la ignorancia como un arma muy poderosa y peligrosa, y a la historia de la humanidad me remito. Basta recordar el Génesis bíblico y, sobre todo, la ocultación de la verdad llevada a cabo durante la Edad Media, donde dioses y demiurgos, creados por el hombre primitivo, castigaban cruelmente a todo aquel que desease escapar del oscurantismo en el que se encontraba sumido el orbe terrenal. Dicen los sabios y entendidos que la casualidad no existe como tal, ya que todo obedece a determinadas leyes o causas con sus correspondientes efectos. Posiblemente, la historia que voy a contaros a continuación no sea más que esa consecuencia causal que me impele a compartirla con vosotros. Quizás ya estuviese previsto que fuese así antes de ser creada, sea como fuere,
Mi deseo o pretensión es que aquel buscador de la luz que lo desee no se detenga en la espesura de la incertidumbre que comporta la ignorancia y sea capaz de ir más allá de la oscuridad, del temor a lo desconocido, hasta que esté capacitado para vislumbrar la llama que le aporte luz a su existencia. Así que doy comienzo a la historia con este poema. No he muerto por no vivir, sino que vivo porque no muero. Mas siento que lo que quiero es calmar mi desconsuelo con una mentira piadosa, elocuente, convincente, o si se prefiere, capciosa. Soy testigo de la muerte, pues la conozco en rebeldía. Nunca actúa en derecho, procede como una arpía. Se oculta entre las gentes, se disfraza de porfía. Persiste en lograr su empeño y acecha de noche y de día. Espera el momento oportuno, el instante más desolado, cuando el cansancio y el sueño vencen al desahuciado, para lanzar su guadaña, para pinchar con su estoque, hasta herirle de muerte, mientras que ve su pasado en el último presente. Ahora me encuentro aquí, despierto y atento al toque de la guadaña mortal o del pincho del estoque. Tengo en mi puño cerrado las monedas de Caronte para pagar mi viaje hasta alcanzar el horizonte. Ya no le temo a la muerte, ni me asustan las tinieblas, pues es causa subjetiva de la razón y la mentalidad que ignora esta disyuntiva. No existe la oscuridad, pues se trata de una estancia que, ante la ausencia de luz, prevalece la ignorancia. Capítulo: La duda, la confusión. Dice el sabio refranero: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ciertamente que es así. No importa en qué fecha del año, ni en qué país, ni la empresa donde dio comienzo esta historia, pues vivimos en un mundo global donde el efecto mariposa se hace notar por doquier, siendo así que los hechos aquí narrados pueden experimentarse en cualquier época o parte del mundo. Cuando los intereses financieros de los poderosos se ven amenazados, afectando al estatus social establecido, la reacción a dicha amenaza se ve plasmada de inmediato en las consabidas crisis económicas, donde el pescador más avispado puede hacerse con las mejores piezas. Otro sabio refrán nos viene a decir: más vale el diablo por viejo que por diablo. Y de nuevo, la experiencia de la vida viene a demostrarnos la certeza del mismo. Y es que la sabiduría popular nunca deja de asombrarnos con sus refranes y dichos populares que nacen de la experiencia, de los hechos conocidos y que tradicionalmente vienen repitiéndose de forma cadencial, como si de un ciclo kármico se tratase. No en vano, otro viejo axioma mencionado en la Biblia y atribuido al rey Salomón nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y pareciera que en el contexto de dicha sentencia tuviera que reproducirse una y otra vez el ciclo vital o el también llamado karma. Karma, cuya interpretación del sánscrito vendría a significar rueda de encarnaciones. Pues como decía, otra vez el ciclo vital o el también llamado karma, hasta que se hubiese alcanzado la evolución espiritual idónea para este mundo físico y material del que el espíritu del ser humano es prisionero. Suponiendo que esta situación kármica fuese así, ¿cómo escapar a esta rueda o ciclo de reencarnaciones? ¿Cómo evitar cometer los mismos errores si desconocemos los que hemos cometido con anterioridad o
¿Cómo saber si estamos evolucionando adecuadamente de acuerdo a la necesidad de nuestro espíritu? Estas preguntas no hacían más que atormentar los ya maltrechos pensamientos de Roberto, familiarmente llamado Bob, a quien los problemas financieros de su compañía no le dejaban conciliar el sueño. Bob era un hombre acostumbrado al éxito. No en vano, con tan solo 30 años, entró a formar parte de la dirección ejecutiva de la compañía y ahora, a sus 55 años, ya ostentaba el cargo de vicepresidente ejecutivo en una de las mayores empresas multinacionales del sector energético. El estatus social de Bob y su posición dentro de la compañía multinacional le había permitido visitar cientos de países, así como obtener otras tantas culturas. Esta situación le había favorecido el poder obtener suficientes conocimientos sobre las diversas creencias religiosas practicadas en los diferentes países visitados, lo que le facilitaba poder comparar o cotejar los distintos credos religiosos, llegando incluso a practicar en algún momento de su vida alguna de dichas doctrinas. Una de las creencias que marcó más a Bob fue la hinduista, en la que, según dicha doctrina, el karma vendría a ser una especie de ley divina, donde a cada acción realizada por el individuo le correspondería una reacción en la misma medida, la cual podría ser en un sentido beneficioso o en otro totalmente opuesto a la acción cometida. La doctrina hinduista marcaría las malas acciones cometidas por el individuo como un karma que debe ser castigado en este mundo en la misma medida, o bien en el infierno, considerado por los hinduistas como un estado de sufrimiento no eterno, si los pecados son muchos. En el caso de las buenas acciones realizadas por el individuo, el karma del mismo se verá premiado en la misma medida en que este mundo, así como también en el cielo, en este caso sería el estado de gracia y descanso del alma entre cada vida física. Así pues, el karma, según la doctrina hinduista, vendría a dar respuesta a las diversas injusticias que se vienen cometiendo en el mundo físico, donde a personas buenas y piadosas les suceden hechos dolorosos o crueles, y al contrario, situaciones en las que personas con actitudes malas o negativas parecería que la vida les sonríe. En este caso, cada individuo estaría pagando o recibiendo de acuerdo a las acciones realizadas en otras vidas y que en esta no recuerda, tal como indicarían los escritos hinduistas, como son el Vedanta Sutra o Brahma Sutra. Pero también existe la posibilidad de que el castigo por las malas acciones realizadas se pague en la misma vida. Esto únicamente ocurriría en los casos en que las acciones perversas o las cometidas con extrema maldad fuesen muy graves, ya que, si el karma que se hubiese acumulado es de muchas vidas, con una sola vida no bastaría para pagarlo o resolverlo, por lo que serían necesarias varias vidas más. En cambio, si el castigo o el premio por las buenas acciones llegasen de forma inmediata, el karma sería revelado, lo que de alguna manera privaría al ser humano de su libre albedrío, al estar condicionado el castigo o el premio inmediato. Es por eso que, en la mayoría de los casos, el premio o castigo llega en la siguiente existencia o incluso varias vidas después, cuando se dan las condiciones más idóneas para ello. Bob se había iniciado en la práctica del hinduismo a través de las enseñanzas del yogi y gurú hindú Paramahansa Yogananda, en contraposición con la doctrina hinduista, la cual indicaba la neutralidad de Dios en la ejecución de la ley del karma, ya que ésta sería ejecutada por los semidioses, otorgando los correspondientes premios o castigos.
Yogananda afirmaba que no existía tal delegación por parte de Dios en la ejecución de la ley del karma en los semidioses, sino que ésta sería ejecutada por sí misma de forma automática, con el rango de ley universal y espiritual. Por lo que lo bueno o malo que pudiese sucederle a un ser humano durante su actual vida física vendría condicionado por sus acciones anteriores de otras vidas pasadas y no por la voluntad de los dioses. Esta doctrina caló fuertemente en Bob, quien no cesaba de preguntarse si todo lo que le estaba ocurriendo no era sino las consecuencias de su karma, debido sobre todo al papel que había desempeñado su compañía y cómo habían afectado las acciones de ésta en las vidas de cientos de miles de personas en el mundo. Los recientes enfrentamientos bélicos entre los países productores de petróleo habían supuesto grandes beneficios para su compañía, quien supo aprovechar la escasez del oro negro para subir los precios del barril de crudo. Todo iba a las mil maravillas. La guerra en el Golfo Pérsico, en Afganistán, Irak, etc. Cualquiera de dichos conflictos, así como los llamados daños colaterales, suponía mayores beneficios para su compañía. Pero como dice otro sabio refrán, la avaricia rompe el saco, y el saco se rompió. La política global necesitaba de determinados ajustes, tanto a nivel político como a nivel social, con el fin de instaurar el nuevo orden mundial, lo que obligó a la creación de una nueva crisis económica global, que permitiese cambiar y restringir toda una serie de derechos sociales adquiridos, con el único objetivo de que el control del mundo por parte de los poderosos siguiese intacto, o lo que vendría a ser lo mismo, hacer algunos cambios para que todo siga igual. Bob era consciente de que la situación de su compañía estaba pasando por una mala racha y que, si el valor de las acciones de la misma continuaba bajando al ritmo actual, los accionistas iban a exigir su cabeza en bandeja de plata. Él ya había visto caer a otros ejecutivos con mayor relevancia empresarial y sabía que, si necesitaban una cabeza de turco, esa iba a ser la suya. Como cada día, Bob acudió a su despacho. Apenas habían pasado 5 minutos de las 8 de la mañana cuando la secretaria de Bob le comunica que se ha convocado un consejo de administración urgente y que lo están esperando en la sala de juntas. No necesitaba más. Bob intuía que había llegado el momento de su sacrificio y entró en la sala de juntas como el ternero que va al matadero. No prestó demasiada atención a las hipócritas palabras de agradecimiento de su superior, el presidente ejecutivo, quien, en el fondo, estaba más que agradecido por tener a Bob como cabeza de turco y no ser él quien tuviese que dimitir. La política financiera de la compañía no había sido la más acertada y ahora Bob tenía que cargar con las responsabilidades. Habían sido más de 25 años al servicio de la compañía, casi media vida, y ahora no tenía nada, o por lo menos nada que le sirviese de consuelo. ¿Qué iba a hacer ahora de su vida? No era capaz de entender la vida sin su trabajo, sin su posición social. No es justo, las decisiones no las tomé yo solo, fue su respuesta. Pero la suerte ya estaba echada. Bob salió de la sala de juntas cabizbajo, sin despedirse de nadie. Cruzó por la oficina totalmente enajenado, con la mente completamente bloqueada. Ni siquiera pasó por su despacho para recoger sus cosas. Mientras caminaba por la calle, en su mente solo había una idea fija. Antes de ser un fracasado,
prefiero la muerte. Con esa idea llegó hasta su apartamento, tal como lo hiciese un autómata, taciturno y sin saber lo que hacía. Estaba resuelto a tomar la decisión de quitarse la vida. A fin de cuentas, sin su posición social, la vida carecía de valor para él. No quería ser el objetivo de miradas indiscretas, de comentarios irónicos, de comidillas en el club de golf. No. Estaba decidido a acabar con esta situación angustiosa y cuanto antes lo llevase a cabo, mejor. Bob lanzó la mirada hacia el techo, intentando encontrar una viga desde la que poder colgar una cuerda y ahorcarse, pero no pudo encontrar un punto de anclaje lo suficientemente fuerte como para soportar su peso, por lo que se dirigió al cuarto de baño, donde tenía el botiquín con las medicinas y tranquilizantes que solía tomar cuando se encontraba con demasiado estrés. Una sobredosis de barbitúrico será suficiente, se dijo para sí, mientras buscaba el frasco. En ello estaba, cuando de repente sonó el timbre del teléfono. Sin darse cuenta y de forma instintiva, Bob cogió el auricular y respondió. «Sí, diga». «Hola, Bob, te necesito urgentemente». «¿Qué pasa, Sam?», respondió Bob preocupado. «Tengo un problema muy gordo, Bob. Necesito de tus conocimientos para que me ayudes a salir de esto, o si no, prefiero no pensarlo». «Tranquilízate, Sam. Todo tiene arreglo. No te preocupes, no te desesperes. Vamos a ver, cuéntamelo todo». «Bob, ahora no puedo. Me encuentro muy mal. Me he tomado un frasco de tranquilizantes. Sí, ya sé que me vas a estar diciendo que he hecho una tontería, pero estaba bloqueado. No era yo. Lo siento, Bob. Yo no soy tan fuerte como tú». A Bob se le saltaron las lágrimas. Él estaba a punto de hacer lo mismo que acababa de hacer su mejor amigo, pero no podía decírselo. Es más, tenía que ayudarlo a salir de aquella situación como fuese. Aún no era demasiado tarde. «Sam, escúchame con atención. Tienes que vomitar. Métete los dedos en la boca, hasta el fondo si hace falta. Pero vomita. Yo, mientras tanto, llamaré al médico de urgencias para que vaya a atenderte». «¿Sigues viviendo en la casa de la montaña?» «Sí, Bob, sigo aquí, en mis montañas». «Bien, espera la ambulancia. Yo salgo ahora mismo para allí también. Pero no hagas nada más. Espero no tardar más de 2 horas. ¿Aguantarás?» «Creo que sí, Bob. Aquí estaré esperándote». Bob llamó inmediatamente al servicio de urgencias y les facilitó los datos de su amigo Samuel. Les pidió que fuesen lo más rápido posible, pues temía seriamente por su vida. A continuación, abrió su armario ropero y se puso la cazadora que solía utilizar cuando no tenía que ir a la oficina. Se sentía mucho más cómodo y le resultaba más práctico que ir vestido con traje. Comprobó que llevaba encima la documentación y la billetera y sin más salió de su apartamento para dirigirse raudo a la casa de su amigo. Capítulo: El camino del destino. No llevaba recorridos más de 150 kilómetros cuando un desvío por obras en la carretera comarcal C-246 le obligó a Bob a tomar una ruta para él desconocida. Apenas recorrió 2 kilómetros por el nuevo sendero cuando Bob empezó a sospechar que algo no marchaba bien. «Seguramente me he desviado del camino correcto sin darme cuenta», pensó. No tuvo tiempo de seguir cavilando sobre el asunto, ya que un ruido muy característico y la dificultad en la conducción le avisaba de que se había producido algún tipo de avería en su coche. Bob bajó del automóvil y se dio cuenta del motivo de aquel ruido. Era la rueda delantera derecha. Se había pinchado. Le dio una patada de rabia con todas sus fuerzas mientras buscaba en el teléfono móvil el número de asistencia en carretera. Después de varios intentos
en los que su terminal le daba señal de no existir cobertura, desistió de intentar recibir ayuda a través del teléfono móvil, por lo que decidió cambiar él mismo la rueda pinchada. Una situación en la que nunca se había visto envuelto y que desconocía cómo proceder. Abrió el maletero y buscó en el lugar donde se suponía se encontraba la rueda de recambio. No sin grandes esfuerzos debido a su ignorancia en estos temas, y tras varios minutos de forcejear con la rueda de repuesto, por fin consiguió extraerla de su lugar de alojamiento y dejarla junto a la rueda pinchada que iba a cambiar. Pero por si acaso la situación no era lo suficientemente complicada, al intentar poner la rueda de recambio, Bob comprobó que ésta también se encontraba deshinchada, por lo que lanzó una lacónica maldición. Estaba anocheciendo y las altas montañas que rodeaban el lugar apenas permitían visualizar un cielo oscuro y gris, preñado de cumulonimbos que amenazaban con descargar toda su cólera por medio de una terrible tormenta, lo que le hizo pensar que aquel no era el lugar más indicado para quedarse allí tirado, así que tomó la decisión de seguir caminando por el sendero hasta encontrar de nuevo la carretera comarcal. Era la única alternativa que le pareció más aceptable y que le permitiría encontrar ayuda. Después de caminar durante casi una hora por un sendero que cada vez se hacía más estrecho, lleno de recovecos, de subidas y bajadas que bordeaban la montaña y donde la oscuridad iba aumentando por momentos, la lluvia hizo su aparición. Las primeras gotas de lluvia que cayeron sobre el rostro de Bob le hicieron levantar la mirada hacia el cielo. No hacía falta ser un experto meteorólogo para darse cuenta de que aquella situación pintaba muy mal. El destello fulgurante de un gran relámpago, precedido del rayo causante de un trueno estremecedor, no hizo más que confirmar los temores de Bob. Rayos y truenos se intercalaban cada pocos segundos, mientras que una espesa cortina de agua era descargada por los cumulonimbos que impedían ver más allá de escasos metros. La tormenta cada vez tomaba más fuerza. Pareciera que todos los elementos atmosféricos se hubiesen confabulado para la ocasión. Vientos huracanados, lluvia torrencial, aparataje eléctrico, truenos. La dificultad fue en aumento cuando el viento y la torrencial lluvia impedían que Bob apenas consiguiese avanzar. Estaba decidido a no rendirse, a no dejar que el cansancio lo venciese, por lo que sin apenas ver por dónde caminaba, prosiguió su avance. La oscuridad ya casi era total, y si no encontraba pronto una salida a aquella situación, veía peligrar incluso su propia vida. Por tal motivo, decidió hacer un último esfuerzo y subir hasta la cima del monte más próximo de donde se encontraba. Agarrándose a las ramas y raíces de los árboles y arbustos, Bob conseguía avanzar poco a poco. Cada metro que lograba en su ascenso significaba estar más cerca de obtener la ayuda que tanto necesitaba. A pesar de los incontables resbalones por el barro de la empinada montaña que le hacía caer al suelo, Bob no desistía de su empeño, levantándose una y otra vez hasta que por fin consiguió alcanzar la cumbre. Desde la cima de aquel monte, su mirada buscó desesperadamente alguna señal, alguna carretera, alguna casa, alguna luz, pero parecía que todo estaba en su contra. Ninguna señal, ni carretera, ni casa, ni luz. Estaba perdido, y su esperanza de encontrar una salida cada vez era menor. Parecía decidido a abandonar, a dejarse llevar por la extrema situación y la desesperación de la que era objeto. Llegó a pensar si todo lo que le estaba ocurriendo no era producto del karma que se había creado a sí mismo. Y en ese pensamiento estaba cuando un nuevo rayo iluminó el horizonte. Sí, habías visto una especie de edificación,
o eso le hizo creer su mente. Ahora, más que nunca, pedía a todos los dioses que volviese a relampaguear, que volviese a caer el rayo e iluminar de nuevo el lugar. En ese momento sabría en qué dirección dirigir su vista y asegurarse de que no había sido una mala jugada de la mente. Los dioses o la naturaleza, da igual quién fuese, le concedió la petición y la luz que desprendió el rayo iluminó todo el lugar como si fuese pleno día. Bob pudo comprobar esta vez con total claridad cómo se trataba de una construcción en ruinas, pero aunque solo fuese eso, para él aquella construcción era su único refugio. Memorizó el recorrido que tendría que efectuar desde donde se encontraba hasta la construcción. Apenas distaba unos 800 metros, pero la oscuridad y lo abrupto del terreno hacían que el recorrido fuese peligroso. Empezó el descenso con ansiedad por encontrar el sendero que había localizado desde la cima, lo que le valió más de una caída. Sin embargo, el deseo de alcanzar las ruinas era tal que ni siquiera sintió dolor alguno cuando las espinas de las zarzas se clavaron en sus manos. Ya solo faltaba unos escasos 100 metros para alcanzar la construcción cuando otro rayo iluminó el terreno. La imagen del lugar apareció esclarecedora. No había duda alguna, se trataba de una construcción correspondiente a un convento o monasterio. El lado del ábside de la iglesia, que se mantenía en pie, así como parte de lo que en su día fuese un claustro monacal, así lo indicaba. Poco a poco, Bob se fue acercando a lo que ya no ofrecía dudas se trataba de un viejo monasterio. Nada más traspasar el umbral de lo que en su día fuese la puerta principal, pudo observar cómo había partes del edificio que aún se encontraban en un estado aceptable, como para poder refugiarse en su interior, por lo que se dirigió a una de las estancias que le pareció en mejor estado. La puerta estaba cerrada, quizás atrancada por el paso del tiempo, lo que le obligó a dar varios empujones con el hombro, a fin de conseguir abrirla lo suficiente como para que pudiese pasar con su cuerpo. Después de desatrancar la puerta y conseguir acceder al interior de la estancia, se hacía imprescindible conseguir algo de luz. Y eso iba a suponer otro gran inconveniente, pues Bob no era fumador y por tanto no solía llevar encendedor consigo. Para colmo, estaba empapado, por lo que ya no solamente necesitaba luz, sino también un fuego o alguna fuente de calor donde poner a secar sus ropas, ya que, de seguir más tiempo en las condiciones actuales, lo más probable era que contrajese una pulmonía. De momento, había encontrado un lugar donde poder resguardarse de la lluvia y el viento, y eso ya era un logro. Ahora necesitaba encontrar la manera de iluminar aquella estancia, para saber qué había en su interior y de qué manera acomodarse para pasar la noche. Si, además, conseguía hacer fuego, habría resuelto gran parte de los problemas. Por fortuna para Bob, los relámpagos y rayos seguían iluminando la noche, lo que le permitía hacerse una idea de dónde se encontraba, así como escoger el lugar más idóneo de la habitación para permanecer allí dentro. Fue así como Bob pudo observar que se encontraba en una estancia en cuyas paredes se anclaban estanterías cargadas de libros. En el centro de la habitación aparecía una antigua mesa de madera de grandes dimensiones, y sobre la misma algunos legajos o manuscritos, como si alguien hubiese abandonado el lugar de forma precipitada. Toda la estancia aparecía llena de telarañas y polvo, sobre todo encima de la mesa y de los libros de las estanterías.
Un relámpago, en un momento propicio, le permitió ver una especie de sitial de madera en el otro extremo de la mesa, y en la pared de enfrente se podía vislumbrar lo que parecía ser una chimenea. Dentro de lo malo, si Bob conseguía hacer fuego, no iba a pasar una mala noche. Aprovechando la iluminación de los relámpagos que entraba por una claraboya de la estancia, Bob se aproximó hasta el lugar donde se encontraba el sillón de madera. Una vez allí, se despojó de la cazadora, totalmente empapada por la lluvia, colgándola en el respaldo del asiento, a la vez que con el brazo apartaba el polvo y los restos de documentos que había sobre la mesa. Acto seguido, se sentó sobre la silla e intentó recapitular sobre todo lo sucedido. Necesitaba serenarse, apaciguar la mente y actuar de manera razonable y calculada, tal como era su costumbre. No era lógico ni normal todo lo que le había sucedido en un solo día. Aquello escapaba a toda lógica y razonamiento, o cuanto menos el cúmulo de circunstancias de todo lo sucedido en ese día. Solo podría ocurrirle a una persona entre 1.000.000, como mínimo, o así lo creía Bob. En un mismo día había sido despedido de su puesto de vicepresidente de una gran compañía. Había intentado suicidarse, pero lo evitó su mejor amigo a través de una llamada de teléfono, donde le pedía ayuda, precisamente porque él también se había intentado suicidar tomándose una sobredosis de tranquilizantes, como intentase hacer Bob. Por si esto fuera poco, cuando Bob acude en ayuda de su amigo, su coche se avería durante el recorrido de un desvío por obras, dejándolo tirado en un lugar desconocido, sin cobertura telefónica y sin ninguna señal que le pudiese servir de ayuda. Para colmo, una tremenda tormenta cae sobre Bob, lo que le obliga a caminar sin rumbo fijo en busca de un refugio o de ayuda, hasta que la fortuna le permite encontrar el monasterio donde ahora se encuentra a resguardo. Pero aún con todos esos inconvenientes, no puede dejar de pensar en su amigo Samuel. ¿Habrán llegado a tiempo los médicos de urgencias?, se preguntaba Bob. Esta incertidumbre añadía más tensión y nerviosismo a la situación que estaba viviendo Bob, y con todos estos ingredientes, no hacía más que repetirse si todo lo ocurrido no era más que la consecuencia de su karma. La ropa empapada y el frío reinante en el lugar le hicieron volver a la realidad. Necesitaba encontrar la manera de encender un fuego para calentarse y poder secar sus ropas. Se rebuscó en los bolsillos de sus pantalones y los vació sobre la mesa. También hizo lo propio con los bolsillos de la cazadora. Quizás encontrase algún elemento con el que hacer un fuego. Cuando hubo depositado todo lo que llevaba encima sobre la mesa, lanzó un grito de esperanza. «Bien, estas cerillas del restaurante me servirán si no están demasiado mojadas». Bob recordó en ese instante como, días atrás, cuando se encontraba en un restaurante en el que recibió una atención exquisita y se sintió muy a gusto, le solicitó al camarero el teléfono para hacer una próxima reserva. Este le entregó unas cerillas de las que van unidas en una ristra de cartón y que suelen usarse para dar publicidad al local, donde estaba publicitado dicho restaurante con el teléfono que Bob le había solicitado al camarero. Si no estaban demasiado húmedas, ahora podrían servirle mucho más de lo que jamás hubiese imaginado. Con las manos temblorosas, Bob procedió a raspar la primera de las cerillas en el cartón de lija. Al rascar el fósforo contra la superficie de la cajetilla, por un segundo un fulgurante resplandor pareció iluminar la estancia, pero la cerilla estaba húmeda y no acabó de encenderse. Volvió a repetir de nuevo el proceso y, de nuevo, el fósforo se apagó en el tiempo que tardó en consumirse la llama. Era evidente de que necesitaba algún trozo de papel o de material inflamable que estuviese más seco y le sirviese para encender el fuego.
De nuevo volvió a rebuscar entre los objetos depositados en la mesa. Tenía que encontrar algo que le sirviese para hacer fuego, o esa sería su última oportunidad. Allí estaba lo que necesitaba. Aún le quedaba un pañuelo de papel dentro del envoltorio de plástico que le sirvió de protección contra la lluvia y la humedad, por lo que estaba completamente seco y listo para ser utilizado como material combustible. Ahora no podía perder la calma. Antes de encender el fuego, tenía que reunir algunos trozos de madera o cualquier otro material que sirviera para alimentar la fogata, por lo que recogió todos los legajos que encontró a su alrededor, así como los restos de una especie de silla que estaban esparcidos por el suelo. Suspiró profundamente y, mientras susurraba alguna especie de oración, procedió a rascar enérgicamente la cerilla contra la superficie de la cajetilla. Sí, ahora sí que se había encendido la cerilla junto con el papel. Rápidamente amontonó sobre el fuego todo lo que había recogido, consiguiendo que la fogata adquiriese mayores proporciones. Ahora disponía de luz y de calor, por lo que no le resultó difícil encontrar más leña para echar al fuego en la chimenea. Cuando ya tuvo el fuego controlado y bien alimentado, procedió a descansar delante del mismo, dejando las ropas mojadas sobre el respaldo del sillón, a fin de que se secasen con el calor. Estaba exhausto y no tardó en caer en los brazos de Morfeo. Necesitaba un sueño reparador y su cuerpo extenuado no se pudo resistir al confortable calor de la hoguera. Capítulo Desde el más allá. El tiempo pareció detenerse. El silencio invadía toda la estancia y hasta las flamas de la hoguera parecían haberse paralizado por momentos. De pronto, algo pareció tantear suavemente en la espalda de Bob. —¿Hay alguien ahí? —exclamó Bob un tanto sobresaltado. —No temas, Bob, no voy a causarte daño alguno —respondió una voz proveniente del fondo de la habitación. —¿Pero quién es? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo sabe mi nombre? —Digamos que soy un mensajero. Mientras la voz respondía a la pregunta de Bob, una silueta con la apariencia de un monje, con las manos cruzadas y el rostro cubierto por una capucha, se fue aproximando lentamente. Bob se mantuvo inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras observaba cómo el cuerpo del misterioso personaje se acercaba cada vez más, como si en vez de caminar sobre sus pies, flotase en el aire. —¿Y qué es lo que vienes a decirme? —intercedió Bob. —Vengo a compartir contigo la luz. ¿Te refieres a que deseas calentarte y alumbrarte en esta fogata? No, me refiero a que un solo hombre apenas puede iluminarse y ver casi nada por sí solo. Pero cuando ese hombre comparte su tea encendida con los demás, la iluminación que se alcanza puede llegar a eliminar casi por completo a la mayor de las oscuridades. ¿Qué quieres decir exactamente? Que nuestra propia luz apenas anulará la oscuridad si no la compartimos con los demás, y que el hecho de compartirla, lejos de disminuirla o desvanecerla, la aumenta, es decir, la hace crecer, por lo que cuando compartimos con los demás, en vez de ser más pobres, lo que ocurre es que nos enriquecemos. Así que los momentos más felices de nuestra vida son aquellos en los que hemos podido compartir nuestra luz, nuestra sabiduría, nuestra amistad. Recuerda lo que acabas de hacer hace un momento. Con una sola cerilla has conseguido iluminar toda la estancia, y ello ha sido gracias a que con ese único fósforo has encendido otros materiales combustibles que han aportado la luz y el calor necesario. Ahora disfrutas de una cálida fogata
que te alumbra y te da el calor que necesitas. Con el amor y la amistad ocurre otro tanto. ¿Y cómo conoces mi nombre?, intercedió Bob. De donde provengo, tengo acceso a toda aquella información que es preciso compartir. Creí que este monasterio estaba en ruinas. No imaginé que hubiese monjes, replicó Bob. Estás en lo cierto. Este monasterio hace más de 200 años que fue abandonado y ya no habitan monjes en él. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Yo vivo en él, sin vivir aquí. No te entiendo. Bien, entonces te lo explicaré de otra manera. Es una historia extensa, por lo que te ruego que no me interrumpas, o en todo caso, lo hagas lo menos posible. Bueno, pues soy todo oídos, respondió Bob. El extraño monje seguía en pie, y a pesar de que no era posible visualizar sus extremidades, ya que Bob únicamente llegaba a alcanzar a ver el final del hábito con cierta dificultad, mientras mantenía los brazos cruzados y el rostro oculto por la capucha, a la vez que daba comienzo a su historia. Hace más de 250 años que entré a formar parte de esta comunidad monacal. Mi búsqueda espiritual me trajo hasta este monasterio, donde encontraría la paz y la luz que guiaría mis pasos por este mundo hasta el momento en que se produjese la muerte física, si bien antes ya había experimentado la muerte iniciática y el renacer a la verdadera vida. La muerte iniciática es necesaria como una realidad espiritual que simboliza la transmutación del ser a través de las sucesivas muertes y renacimientos iniciáticos, donde la oscuridad dejará paso a la luz. Es por tanto un camino y no un fin, ya que es preciso que el alma avance continuamente, nivel tras nivel, a través de las tinieblas de la oscuridad, a fin de alcanzar la iluminación total. En toda iniciación es precisa una muerte y una resurrección. El ser deberá dejar morir a su yo mundano, al ego materialista, sin mostrar ninguna clase de apego por todo lo material, lo que dará lugar a la resurrección o regeneración de una nueva psique. El ser ya nunca volverá a ser el mismo. Los cambios que sucesivamente se vayan produciendo en cada muerte iniciática y regeneración psíquica conllevarán también cambios físicos y materiales, donde el cuerpo sufrirá la consiguiente transformación o transmutación que lo liberará de las limitaciones físicas o corporales, llegando incluso a manifestarse en planos más sutiles, donde la existencia se produce de manera extracorporal. Por todo ello, es fundamental vencer a tu peor enemigo, el miedo. No existe un enemigo más poderoso que el miedo, sobre todo cuando este miedo nos induce a perder la confianza en nosotros mismos. Cuando nuestras acciones son realizadas con la convicción de que actuamos honestamente, nada ni nadie puede causarnos daño, pues, aunque puedan influir en nuestro entorno o incluso en el cuerpo físico, nada podrán hacer en nuestro ser interior, ya que habremos eliminado el miedo. Es por ello que los cambios que puedan producirse ajenos a nuestro ser interior, por mayores que sean, no podrán afectarnos internamente. Dice el refrán que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y de igual manera, podemos asumir que no es más poderoso quien tiene el poder de controlar los medios, sino aquel que es capaz de controlarse a sí mismo. Es por todo lo anteriormente expuesto que deberás tener en cuenta que únicamente podrá causarte daño aquel que pueda controlar tus emociones,
aun cuando su poder material sea muy grande, pues si eres capaz de controlar tus propias emociones, nadie podrá hacer daño alguno a tu ser interior. Esta fue la primera lección trascendental que aprendí. A partir de entonces, ya nada me parecía igual que antes. Ahora sabía distinguir lo verdadero de lo grosero, y nada ni nadie podía influir en mi ser interno, pues había aprendido que no debía temer nada de quien no podía controlar mis emociones. Los viejos libros que ahora puedes ver llenos de polvo en estas estanterías, en otro tiempo fueron mis fuentes de conocimiento. Gracias a ellos aprendí a adquirir sabiduría, pues esta no es más que la correcta aplicación de los conocimientos. Así aprendí que el sabio no dice todo lo que sabe y que el necio habla de lo que desconoce. El mejor aprendizaje es aquel que se obtiene a través de la propia experiencia, pero si se actúa con sabiduría, es posible aprender de la experiencia ajena, sin que tengamos que experimentarlo por nosotros mismos, lo que nos evitará pasar por trances amargos en aquellos casos en que la experiencia no es positiva o, por el contrario, nos posibilitará disfrutar mayor tiempo de experiencias agradables. Este es uno de los principales objetivos de un buen libro. Cuando hube leído la totalidad de la biblioteca de este monasterio, tenía la convicción de que conocía mucho más mundo que la mayoría de mis coetáneos, a pesar de no haber viajado físicamente a ningún lugar. Ahí radica la grandeza de los libros y la importancia de conocer a través de la experiencia ajena. No obstante, una gran inquietud se apoderó de mi ser por querer experimentar por mí mismo todas aquellas grandes cosas que había leído. Fue así como solicité autorización al abad del monasterio para ausentarme durante un largo tiempo, el suficiente como para conocer personalmente aquellas cosas que me habían producido tal inquietud. Durante mi periplo aventurero, apliqué lo aprendido, y ciertamente que la vida se contempla de muy distinta manera cuando eres tú mismo quien controlas tus sentimientos y emociones, adquiriendo más sabiduría cuanto mayor era mi capacidad de observar y de aplicar los conocimientos obtenidos a través de la observación. Cuando al cabo de 10 años regresé al monasterio, supe que todo lo que había aprendido durante mi largo viaje lo podía haber asimilado también a través de la observación en el convento, pues tal como dijese Hermes Trismegisto en la tabla Esmeralda, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para hacer el milagro de una única cosa. Y así, como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas han nacido de esta única cosa por adaptación. Pero como es sabido, la curiosidad humana no tiene límites, y por eso sentí la necesidad de experimentar por mí mismo. Ahora sabía, además, que la casualidad no existe como tal, sino que todo obedece a una causa, aun cuando ésta se escape a nuestro razonamiento, pues todo tiene un momento para poder ser comprendido. De igual modo como el niño acude a la escuela y va ascendiendo gradualmente de curso, conforme su preparación le permite comprender otros conocimientos más complejos. Hasta ese momento, Bob había permanecido atento y en silencio, escuchando todo cuanto el monje le había transmitido, pero su curiosidad no le permitió continuar callado e interrumpió. ¿Quieres decir entonces que esta situación no es casual? No, como ya dije anteriormente, nada es casual. Todo obedece a una causa. ¿Y cuál es la causa? La sabrás mañana.
Ahora no es el momento oportuno para conocerla, pero sí puedo adelantarte que, tal como ya te dije al principio, en el amor y en la amistad, cuando se comparte con sinceridad, ocurre como con lo que te ha ocurrido a ti con la única cerilla que disponías y con la que llegaste a encender otros materiales y conseguir la luz necesaria para calentar y alumbrar esta estancia. Entonces esperaré a mañana, si no queda más remedio, replicó Bob. Sí, y cuando sepas la causa, recuerda que el amor y la amistad no están condicionados por el tiempo ni el espacio, de la misma forma que no se puede pesar o medir el amor, pues no es un concepto físico ni material, sino que se corresponde con el mundo sutil de las emociones. Así lo haré, respondió Bob. Ahora tengo que marcharme, indicó el monje. Ya he cumplido con mi cometido. Pues sea cual fuere, te quedo muy agradecido, aunque no sé cómo debo llamarte. Llámame simplemente mensajero, o mejor, amigo. Bien, amigo, pues espero que volvamos a vernos, se despidió Bob. Lo haremos, Bob, lo haremos. Bob prosiguió sentado en la silla, apoyando la cabeza sobre los brazos recostados sobre la mesa. Estaba demasiado cansado para pensar y decidió hacerlo a la mañana siguiente, cuando ya estuviese más despejado. Había amanecido y el canto de los jilgueros despertó a Bob. La estancia apareció iluminada por los rayos del sol que se dejaban ver por las grietas de las paredes y algún que otro agujero en el techo. El fuego se había consumido totalmente durante la noche y ahora solo quedaban algunos trozos de la madera chamuscada de la que aún salía un poco de humo. Bob tomó la ropa que había colgado en el respaldo de la silla. Parecía que se había secado completamente, lo que le produjo cierta satisfacción. Mientras se iba vistiendo, empezó a recordar la curiosa visita de la noche anterior con el extraño monje. No acababa de comprender muy bien si todo había sido real o se debía a un sueño provocado por el cansancio. Sea como fuere, no le dio más importancia y se dispuso a continuar con la marcha. Una vez se hubo vestido completamente, salió al exterior y alzó la mirada hacia el cielo. Hacía un día soleado, claro, sin ninguna nube que presagiase tormenta alguna. La hierba y la tierra olían a frescor, y las ruinas del monasterio se alzaban al cielo, como vestigios triunfantes de otra época. Parecía como si en el día anterior no hubiese ocurrido la gran tormenta en la que se vio envuelto Bob. Siguió el sendero que salía del monasterio sin conocer si le conduciría a alguna carretera local, pero ahora era de día y confiaba en que encontraría el camino correcto. Después de recorrer por el sendero unos 2 kilómetros, apareció por fin una carretera asfaltada. Ahora solo era cuestión de escoger el sentido correcto que le llevase a la población o lugar habitado más próximo. Bob se dejó guiar por su intuición, y en esta ocasión no le falló. No recorrió más de 3 kilómetros cuando un vehículo se paró junto a él. «Buenos días, amigo. ¿Hacia dónde va? ¿Quiere que lo lleve?» «Pues muchas gracias. Me hará usted un gran favor, porque la verdad es que ando perdido y no sé dónde estoy». «Esto es muy pequeño para perderse, amigo, a menos que se salga de la carretera». Precisamente eso es lo que me ocurrió ayer, cuando me dirigía a casa de un amigo y me desviaron unas obras. Luego se pinchó la rueda del coche, seguí caminando, empezó a llover y cayó una tormenta tremenda y al final me perdí en el bosque. Menos mal que encontré unas ruinas de un viejo monasterio y me pude guarecer de la lluvia esta noche. ¡Uf! ¡Menuda aventura, amigo!
Pues sí, la verdad es que ha sido toda una odisea llegar hasta aquí. Bien, pues si quiere, yo lo acerco hasta la casa de su amigo. Si está en mi camino, por cierto, ¿dónde vive? Su casa está en las afueras de Monte Alto. Se llama Samuel. Igual lo conoce. Al oír el nombre y el lugar donde vivía Samuel, la cara del conductor se transformó en un ricto serio y desencajado. ¿Cuánto hace que no ha hablado con su amigo Samuel? Pues desde ayer mismo, precisamente por un asunto de máxima urgencia. Es por lo que me he trasladado hasta aquí. Mi amigo no se encontraba bien de salud. No puede ser, respondió de inmediato el conductor. ¿Cómo que no? Le digo que hablé con él ayer por la tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me quiere decir? Verá, amigo, yo soy el que reparte los víveres que adquieren en mi almacén las gentes del pueblo. Siento lo que le voy a decir, pero hace más de una semana que cuando fui a casa de Samuel a llevarle su último pedido, lo encontré muerto en su hamaca. Sufrió un infarto, según pudimos saber después por el médico forense. Lo siento mucho, amigo. Bob no daba crédito a las palabras de aquel hombre. No podía ser. Hacía tan solo unas horas que había hablado con su amigo Sam, y ahora este personaje le estaba diciendo que hacía más de una semana que había fallecido. Algo no cuadraba y necesitaba salir de toda duda. Bien, si no le importa, amigo, le agradecería que me llevase hasta la casa de mi amigo Samuel. Sí, por supuesto, le llevaré hasta allí, si así lo prefiere. Cuando Bob llegó hasta la casa de su amigo Samuel, encontró que estaba totalmente cerrada y sin aspecto de que estuviera habitada, por lo que le solicitó al amable conductor que lo acercase hasta el ayuntamiento o la comisaría de policía del pueblo. Así lo hizo, y al comentar lo sucedido en la comisaría de policía, obtuvo la misma respuesta que ya antes le había adelantado el repartidor. Aquella situación se escapaba a su raciocinio. No era capaz de entender cómo su amigo Samuel, una vez fallecido, se había comunicado con él solicitándole su ayuda, con el fin de que Bob abandonase la idea inicial de suicidarse. En esos momentos le vino a la memoria las palabras del misterioso monje, con el que la noche anterior había mantenido aquella singular conversación. Ahora comprendía el porqué de todo lo ocurrido y cómo el amor y la amistad continuaban en el más allá. A partir de aquel día, Bob ya nunca más volvió a preocuparse por nada que fuese de índole materialista. Ya no sentía miedo ni temor a nada físico ni material, como tampoco le importaba demasiado el poder que pudieran ostentar quienes controlaban los medios, pues él había aprendido que era dueño de sus emociones y nadie más que él podía controlarlas. Bueno, y hasta aquí las historias con mensajes que hemos podido escuchar. Espero que os haya gustado y bueno, como siempre os digo, si queréis hacer alguna sugerencia, alguna pregunta o os gustaría que tocase algún tema en concreto, lo podéis indicar en el apartado de opiniones de este vídeo. Así que amigos, sin más, hasta la próxima.